Obviamente la mayoría son demasiado jóvenes para que eso les haya pasado, pero por lo general uno tiene un detonante de un tipo de crisis que puede ser personal, profesional, amorosa, existencial, y de un momento a otro uno encuentra su propósito en la vida, y lo que es interesante de eso es que una vez eso pasa, ya nunca nada vuelve a ser igual. Y lo mismo pasa con las empresas. Miremos un poco qué ha pasado en Colombia en la manera como las empresas han evolucionado su acercamiento a los temas sociales. Hacia los años 50 se empieza a hablar en Colombia y al interior de las empresas de la ética empresarial. Esa es, digamos, como la primera aproximación grande a los temas sociales. Más adelante, en los 60, se crean las primeras fundaciones empresariales a través de las cuales las empresas se encuentran, digamos, como los vehículos para hacer todos sus temas sociales. En los 70 ya está muy en auge el tema de las donaciones y la filantropía, y los montos que las empresas dedican a los temas sociales empiezan a crecer cada vez más. Ya en los 80 surge y digamos se fortalece el concepto de responsabilidad social empresarial, entendido como la manera como las empresas tienen que mitigar sus impactos a lo largo de su cadena. Ese es digamos, un concepto que se afianza mucho en general en todas las empresas, y que hasta hoy, digamos, hay muchas empresas que abordan los temas sociales desde el punto de vista tradicional de la responsabilidad social empresarial. Más adelante, ya hacia finales de siglo, se empieza a transitar del tema de responsabilidad social empresarial hacia el tema de la sostenibilidad, que es ese tema de la triple cuenta en la cual las empresas tienen que guardar un sano equilibrio entre los temas financieros, los sociales y los ambientales. Y a finales de siglo y comienzos del siguiente ya nos volvemos un poco más sofisticados y empezamos a hablar en las empresas de temas como el valor compartido, los negocios inclusivos, y hasta aquí está lo que nosotros llamamos el plan A para las empresas. Toda esta evolución, digamos, no es tan cuadriculada ni tan lineal como aparece ahí, y hoy por hoy, digamos, en Colombia conviven todas estas formas de relacionamiento con lo social en las diferentes empresas. Hay empresas que todavía se dedican simplemente a hacer filantropía, hay otras que hacen su tema de responsabilidad social muy tradicional, otras ya tienen temas más sofisticados, y hay muchas empresas que hacen muchas de las anteriores al mismo tiempo. Nosotros nos atrevimos hace un par de años en la ANDI a empezar a hablar de un concepto que se llama arquitectura social estratégica, que yo lo asemejo con lo que puede ser nuestra propuesta de plan B para las empresas y su relacionamiento con los temas sociales. Ahorita más adelante les voy a contar exactamente de qué se trata. Pero miremos algunas cifras del plan A. Hoy en día encontramos que el 70% de las empresas hacen filantropía. Esa cifra, digamos, sola en el panorama, pues no dice mucho, y si uno no está inmerso, digamos, en el mundo social, pues puede ser muy alentador pensar que el 70% de las empresas hacen filantropía. Sin embargo, la mala noticia es que no conozco ni una sola experiencia en la historia de la humanidad a través de la cual uno pueda ver que o una población vulnerable o una sociedad salió adelante a través de la filantropía. Es decir, las donaciones no nos van a sacar de donde estamos. No quiere decir que esté malo hacer donaciones. Colombia todavía es un país muy inequitativo y hay un campo gigantesco para la filantropía. Lo que pasa es que la filantropía no puede ser el foco de la aproximación a los temas sociales del sector privado colombiano. El plan A, otra de las digamos, características del plan A es que por lo general las empresas se aproximan a los temas sociales o por un tema reputacional, o por un tema de mitigar riesgos, o por un tema de cumplimiento de la ley. Y ahí un poco, como dicen los budistas, hacer una buena acción con una motivación no tan buena, pues no sale bien. Entonces, ¿por qué un plan B? Básicamente por dos cosas. La primera, porque el plan A parece no estar funcionando. Las empresas cada vez se gastan más dinero en los temas sociales, y eso uno no ve, digamos, que el impacto en las poblaciones sea realmente tan transformador. Uno no ve que la gran inversión social de las empresas privadas se traduzca realmente en que estamos transformando el país en temas sociales. La segunda razón por la cual pensar en un plan B es importante es porque tanto las nuevas generaciones como el mercado, como Colombia, parecen estarnos marcando unos caminos muy diferentes para que las empresas transiten sus temas sociales. Miremos un poco por qué. En el tema de las personas, 9 de cada 10 millennials cambiarían sus preferencias de compra a una marca que esté asociada con un tema social. El 86% de las personas cree que es importante que las empresas representen algo más que un negocio. Y finalmente una cifra bastante diciente, y es el 66% de los millennials aceptaría trabajar por menos dinero en una compañía que sea socialmente responsable. O sea, las nuevas generaciones le están diciendo a las empresas, usted tiene que tener un propósito trascendental más allá de la rentabilidad.
Por otro lado, el mercado está valorando cada vez más las empresas que tienen un propósito más allá de la rentabilidad, más allá que ser las que más venden, más allá que ser las que más generan utilidades. Un par de índices que nosotros seguimos de cerca nos cuentan, por ejemplo, este primero del Fortune 500, las empresas líderes de sostenibilidad superan en un 16% al resto de las empresas del Fortune 1000 global. Y otro índice que es muy interesante, que mide cómo crecen las marcas que se llaman los meaningful brands, o las marcas que tienen, digamos, un propósito trascendental. Ese índice supera desde el 2005 el desempeño en la bolsa del Stock 1800. Es decir, el mercado cada vez está jalando también más a las empresas a que los temas trascendentales superen los temas simplemente, digamos, financieros. Y finalmente, en Colombia, ¿qué está pasando? Pues esto probablemente la mayoría de ustedes lo conocen, somos uno de los países más desiguales del mundo, no de la región, del mundo. Y estamos en plena era del posconflicto. Entonces, estas tres cosas, más muchas otras, hacen que estemos en la mitad de un caldo de cultivo único y absolutamente maravilloso para que empecemos a mirar de una manera diferente la manera como las empresas tienen que aproximar los temas sociales. Entonces, ¿cuál es el plan B? El plan B consiste en lo que nosotros hemos llamado arquitectura social estratégica. ¿De qué se trata? Cuando uno tiene una sociedad tan inequitativa como puede ser una sociedad piramidal, en donde el grueso de la población es o población pobre o población pobre extrema o en extrema vulnerabilidad, uno tiene unos mercados que son unos mercados pequeños, son unos mercados inestables y son unos mercados en los cuales el ingreso disponible para consumo es muy bajo. Cuando uno migra hacia una sociedad mucho más equitativa del estilo del rombo, en la cual el grueso está, digamos, centrado en la clase media, el simple paso de una pirámide a un rombo hace que el ingreso disponible para consumo en ese país se duplique. Eso es más importante que cualquiera de los tratados de libre comercio que Colombia haya firmado. Es decir, duplicar el mercado interno para una empresa debería ser una finalidad, digamos, absolutamente primordial. Entonces, esto para mostrarles que los temas sociales y los temas de construir un país más equitativo no pueden ser temas de caridad y de filantropía, no pueden ser temas marginales, no pueden ser temas de un departamento de responsabilidad social en el garaje de la empresa al cual se le entrega un presupuesto y al final del año trae unas fotos maravillosas para presentar en un reporte bonito. Los temas sociales tienen que estar en el core business del negocio, los temas sociales tienen que hacer parte de la estrategia de competitividad del negocio. El señor de responsabilidad social o sostenibilidad o como lo quieran llamar las empresas, tiene que estar sentado en la junta directiva de la empresa, tiene que estar sentado en el comité de presidencia de la empresa, tiene que estar sentado con el grupo que diseña la estrategia de negocios de la empresa. Y eso es lo que nosotros estamos llamando arquitectura social estratégica. En resumen, las empresas que nosotros sentimos que hacen arquitectura social estratégica son, por un lado, empresas con un propósito más allá de la rentabilidad. Las empresas que quieren o cambiar el mundo, o salvar el planeta, o cambiar la manera como las personas aproximan la tecnología, es decir, están pensando mucho más allá de ser las número uno en el mercado. Hacen inversión social eficiente alineada 100% con el negocio. Uno ve muchas veces empresas gigantes, por ejemplo, una farmacéutica, que su foco, digamos, de responsabilidad social o de temas sociales es no sé, donar computadores a unas escuelas. Y uno dice, sí, probablemente los computadores se necesitan, probablemente están haciendo una buena obra, pero en términos de la eficiencia del uso de los recursos, pues no hace mucho sentido que una farmacéutica done computadores. Una farmacéutica debería estar pensando probablemente en brigadas de salud, probablemente en campañas contra el embarazo adolescente, probablemente en diseñar unas aplicaciones móviles para que los pacientes remotos se conecten con unos buenos doctores. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos hacer inversión social eficiente. Y por último, entienden que los temas sociales son una oportunidad para crecer y para mejorar la competitividad. Un ejemplo, una empresa que produce pinturas aquí en Colombia tiene su foco social es fortalecer a sus pintores de la base de la pirámide. Sus pintores que son estratos 1 y 2 los fortalecen durante un programa, los ayudan, los apoyan, los ayudan a volverse microemprendedores, y esa intervención social hace que 6 meses después estos pintores le estén comprando un 15% más a esa empresa. Esa es, digamos, la intervención social de arquitectura social estratégica perfecta. Es, usted está apoyando a un grupo de población que lo necesita, pero se le está devolviendo en que su empresa probablemente va a crecer más. Entonces, pensemos en una cosa, cuando yo
digamos, mi formación profesional fue siempre en el sector público y al llegar a trabajar en el sector privado hubo una cosa que digamos que me impactó mucho y era la doble personalidad que tienen los empresarios cuando afrontan un tema de negocios y cuando afrontan un tema social. Los empresarios son profundamente racionales en cada peso que se gastan en el negocio. Cada peso que un empresario va a gastar en su negocio, se llame una bodega, un nuevo producto, tiene un proceso muy riguroso de planificación, de diseño, de seguimiento, de indicadores, de rentabilidad. Cada peso que se gasta en lo social no tiene ninguna de esas características. En el mejor de los casos tiene una planeación y una finalización, pero uno de alguna manera lo que piensa es, uno lo que quisiera de los empresarios en los temas sociales es que realmente utilizaran su racionalidad, que es lo que tienen de maravilloso los empresarios y el sector privado, que utilizaran esa racionalidad para los temas sociales. Y hemos visto en los últimos años cómo cuando empresarios se acercan a los temas sociales con un tema racional de negocio, logran solucionar problemas sociales que ni siquiera los grandes gurús ni las entidades de gobierno han logrado solucionar por mucho tiempo. Entonces, de alguna manera, más allá de un tema de recursos o de gastar una cantidad de plata en temas sociales, uno lo que sí quiere es la racionalidad privada aplicada a los temas sociales. Entonces, para finalizar, digamos, con el paralelo con el que empecé de las empresas con propósito, realmente las empresas con propósito y las personas con propósito son las que hacen la diferencia y son realmente las que están llamadas a cambiar este mundo. Y nosotros pensamos que la arquitectura social estratégica, que es nuestro plan B, es el plan que ayuda a las empresas precisamente a encontrar su propósito y con ese propósito lograr cambiar el mundo. Muchas gracias.